Pero ya te digo, Ujú. buenos días, Gildita, entonces bienvenida a mi única pupila aquí. Está bien. Entonces, yo, solo para hacer una conexión con lo que estábamos viendo por el feriado de la semana pasada. Sí. Ujú. ¿Te acuerdas que estábamos trabajando en relación al sufrimiento, verdad? El tema del Sí, sufrimiento, del dolor. Y sí. ya, pues íbamos terminando esa sesión y estábamos ubicados en ya al final del sentido del sufrimiento. Si esto da sentido, si hay que darle un sentido a ese sufrimiento o no. Y entonces Ujú. estábamos viendo a Víctor Frank, que te recuerdas que él estuvo en los campos de concentración Sí, ujú, sí. judío, y entonces él dice, ¿verdad? Que no importa lo que tú tengas o cuánto tengas, lo que tú viajas o cuánto viajas, lo que tú hagas o cuánto hagas, Ujú. que lo que importa es que si lo que haces tiene sentido. Sí, sí. Eso es como la premisa que él pone para saber realmente, como quien dice, el norte de nuestra vida. Mira, la Mati va a entrar. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Hola Mati, no ha logrado, pero ya le di entrada. Ah, Entonces, él habla de eso, ¿verdad? De que lo que tú hagas, sea lo que sea, lo importante es el sentido que tenga a lo que tú estás haciendo. Y te pase lo que pase, el sentido que tú le des al suceso, al acontecimiento. De eso habla Víctor Frank. Y en ese sentido, nuestra sesión hablaba de la cruz como ujú, sentido, ¿verdad? Sí, como la cruz de Cristo, del Cristo, dice en el folleto, ¿verdad? ujú. La cruz del Cristo como fuente de sentido. Ya ese título también ya lo habíamos visto y hablábamos que no se trata solamente de hacerle un culto al dolor o al masoquismo o estar buscando la manera de sufrir para estar cerca de Dios, no se trata de eso, sino que el significado de ese sufrimiento, de ese hombre que sufre en esa cruz. Y entonces dice que el sentido que Jesús le da a ese sufrimiento es de sustitución, dice. O sea, Él sustituye el dolor de la humanidad. Ese es el lenguaje que hay en la cruz, un lenguaje de amor, o sea, Él está tomando el lugar del otro, Él está asumiendo el sufrimiento o el mal, el sufrimiento que ha provocado el mal del otro, lo está asumiendo él. Entonces, él está asumiendo todos los efectos o consecuencias del pecado. Entonces, cuando él está en la cruz, al asumir todo ese dolor humano, él experimenta la ausencia de Dios, o sea, la separación que causa el mal y el pecado en nuestras vidas, que nos aparta de Dios. Él lo experimenta y dice, pues ese es el efecto del mal, el efecto del pecado. Y ahí lo experimenta con toda su humanidad Jesús de Nazaret. Entonces, el folleto dice, es en ese momento justamente del dolor intenso que está teniendo, no tanto, no, porque aquí entonces va a hablar de un sufrimiento moral, de un sufrimiento psíquico, de un sufrimiento biológico, ¿verdad? Entonces dice, el sufrimiento que está teniendo aquí no solo es físico, sino que es moral y también es psíquico, ¿verdad? Porque experimenta esa separación. Entonces ahí es donde se cumple la redención en plenitud, porque él llega a experimentar la, las consecuencias del mal, las consecuencias del pecado. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, como te decía, los distintos aspectos del sufrimiento, moral y temporal, físico, intenso, eh,
también, pues de alguna manera se está expresando el amor de Cristo que tiene hacia su Padre y hacia nosotros, ¿verdad? Y por eso dice Dios, por esa manera. Ahí es donde nosotros debemos entender el sentido de obediencia y el sentido de don, o sea, de entrega, porque no es obligado a obedecer, sino obedece por amor. Y no es obligado a darse, sino lo hace por amor. Entonces, por eso la otra parte de la sesión habla del tema del amor, ¿verdad? Y dice Bonhoeffer, que es un protestante teólogo, dice que Cristo no ha escogido la cruz como una necesidad, ¿verdad? Sino que la toma porque asume, como dijimos anteriormente, todo el dolor, el sufrimiento que causa el mal. Y el mal, pues, del pecado. Entonces, es importante entender eso, que tiene una fuente o un fundamento totalmente teológico, porque es una reflexión desde Dios que nos hace pensar en el sufrimiento, pero desde otra manera. Entonces, desde este plano teológico podemos decir que el sufrimiento ayuda al hombre a mantenerse en tensión del don sincero de sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo teológicamente eso? Pues si entonces vemos a Jesús, que es una persona humana, está asumiendo el sufrimiento del otro, o sea, está sustituyendo lo que le va a pasar al otro, me pasa a mí. Entonces, pero lo hace por un acto de amor. Entonces, un acto de amor hacia su padre y hacia nosotros. Entonces, si nosotros vemos eso como modelo, la reflexión teológica que para que este sufrimiento nuestro no nos destruya, dice, es mantenerse en tensión con el don sincero de uno mismo. Es decir, cuando nosotros no nos enfocamos en nuestro sufrimiento, sino que este sufrimiento que tenemos nos hace acercarnos a los demás y de alguna manera olvidarnos, pues no se puede tanto olvidarse de uno mismo, pero por lo menos quitar intensidad a ese sufrimiento. Y recordarse siempre que el sufrimiento va a ser un misterio, que aunque lo estemos viviendo profundamente o intensamente, nunca vamos a encontrar el sentido absoluto de este acontecimiento en nuestras vidas. Entonces es un misterio. Y presenta el ejemplo de Jesús que se acerca al dolor como prójimo. El prójimo es Jesús que se acerca. Entonces cuando en el plano teológico nos hacen esta reflexión, es decir, cuando nosotros estamos sufriendo, pues acercarnos al que sufre, no como quien dice que el mal de muchos es alegría de tontos, sino que realmente un poco darnos cuenta de que el sufrimiento está en todos lados y que eso no debe llenarme de amargura, ¿verdad? Sino que al contrario. Entonces, ahí terminábamos esa sesión, que ahorita solo lo puse así para tener esa conexión con el tema que hoy nos va a tocar, que es la gracia. Hola, Mati, ¿pudiste entrar? Sí, gracias a Dios que sí. Y Me me estás, costó, pero y me estás escuchando bien. te oigo perfectamente. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí con Gildita, solo Gildita y tú están. Ah, vaya, gracias. Pues mira, me costó porque no lograba tener sonido, pero ya estoy. Muchas Qué gracias. bueno. Bueno, entonces Gracias. hoy nos toca tratar el tema de la gracia. La Y entonces, gracia es la qué sección, disculpa que es estoy tan es la sesión 11. Ah, ok. Sí, yo me quedé a 10, imagina. Sí. Ya estamos. Entonces, Gracias. se fijan que en esta sesión empieza con las preguntas. ¿Qué es la gracia? Ya en módulos hemos visto este tema, porque si ustedes se fijan, todos los temas se tocan desde distinta perspectiva. Los temas son los mismos,
pero van entrando de diversas perspectivas, o sea, desde distinta reflexión, pero tiene el mismo fundamento bíblico. A ver si se recuerdan algo de lo que hemos estudiado en relación a la gracia para responder. ¿Qué es la gracia? Si tienen alguna ideita para decir. Porque el folleto les responde. Desde el principio, en la página 152, les dice, en la segunda línea, que es el don por antonomasia. Es el don por antonomasia. ¿Qué quiere decir? Que es lo más grande que se nos ha dado en la vida. O sea, no hay cosa más grande que la gracia. Es el don por antonomasia, es lo máximo que podemos tener. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la reflexión de ese don tan grande que tal vez nosotros ni siquiera tomamos en cuenta, pero que es lo más importante que debemos tener como fundamento de nuestra fe? ¿Tienen alguna idea de por qué es un regalo tan grande y tan extraordinario? Pues sí, porque eso es lo que nos ayuda a acercarnos a Dios. Sí, eso es lo que nos ayuda a acercarnos a Dios, pero nosotros Y debemos a permanecer, porque acercarnos. la gracia la recibimos, pero la perdemos con el pecado. Exacto. Entonces, se puede recuperar con los por medio de los sacramentos. Los sacramentos son los medios por los cuales nosotros incrementamos esa gracia. Así es, así es. Pero nosotros tenemos que entender el proceso, porque no es mecánico. Entonces nosotros, todo lo que dijiste, Gildita, es así, pero nosotros tenemos que conocer o razonar cómo es que se da eso, o sea, para que no sea tan abstracto. Está ahí, está en la página 152, después del don por antonomasia. Ahí está dicho cómo ese es el proceso. Ya lo encontraron en la tercera línea. Sí. Ya. Ahí está el proceso. Dios que se nos entrega, fíjense, Dios que se nos entrega en Cristo y en el Espíritu Santo, y este don lo recibimos gracias al bautismo. O sea que es exactamente lo que dijo Gildita, pero ya explicado de que no es solo porque recibimos el sacramento, sino el efecto que tiene el sacramento, que es la gracia. Entonces, pero, ¿qué significa ese regalo? Pues es Dios que se está entregando en la persona de Cristo y en el Espíritu Santo, y que lo recibimos, es una entrega, porque tal vez nosotros vamos a confesarnos, por ejemplo, y pensamos, bueno, voy para que me perdonen los pecados. No, pero es la entrega de Dios asumiendo nuestras faltas, que ya lo hizo, pero en ese momento lo estamos nosotros como actualizando en nosotros. Entonces, es Dios que se entrega perdonándonos, Dios que se entrega para que nos lo comamos, digamos, en la Eucaristía. Y todo eso empieza desde el bautismo. Y como se recuerdan que al principio de este módulo vimos lo que era el pecado original, el pecado originante, el pecado originado, ¿se acuerdan? Entonces, la gracia, nosotros, pues cuando nacemos, pues es uno de los efectos del pecado original, que por eso es que se entra al bautismo, porque esos efectos, acuérdense ustedes, es como un virus que está contagiado, no es por lo que hizo Adán y Eva, eso no es, ya vimos que no es así, sino que es por lo que hacemos todos, que estamos como contaminados. Es como cuando
Antes, yo no sé si eso ahora ya no, ya la medicina lo superó, pero cuando empezó a desarrollarse el SIDA, las señoras que tenían SIDA y que estaban esperando un bebé, pues los niños nacían con SIDA. No sé si ustedes se recuerdan de eso. Entonces, o sea, el niño no había hecho nada ni nada, pero estaba contaminado. Algo así es lo que pasa con el pecado original, ¿verdad? Que todos estamos contaminados porque somos como una red, todos estamos contagiados y entonces de alguna manera o al nacer, como dice el Salmo, pecador me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces, es decir, todos nacemos con esa realidad. Entonces, esa gracia que la teníamos antes del pecado original, es una de las consecuencias, ¿se acuerdan? Del pecado originado y el originante. Pues una de las consecuencias era justamente la pérdida de la gracia. Esa se restablece a través de los sacramentos y, como dijo Gildita, nosotros la podemos perder nuevamente o la podemos aumentar y desarrollar. Bueno, entonces, eso es la gracia, es el don por antonomasia, es la participación gratuita de la vida sobrenatural con Dios. Y recibe el nombre de gracia porque es un regalo gratuito, no es que la merezcamos ni que hemos trabajado por ello. Por eso se llama gracia. Ahora, ya creo que con eso está la segunda pregunta, ya se dio la respuesta. ¿Por qué es necesaria la gracia para el ser humano? Pues es necesaria porque de lo contrario no podemos tener esa relación íntima con Dios, ¿verdad? No es posible, porque pues estamos alejados nosotros, no es que Él se aleje de nosotros, sino nosotros nos hemos alejado. Ahora llega otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la gracia en la vida del ser humano? ¿Cuáles dirían ustedes que son los efectos? Si se recuerdan un poquito. ¿Qué efectos tenemos al tener la gracia? Efectos. ¿Cómo afecta nuestra humanidad al tener la gracia? Yo creo que nos hace mejores personas. Pues sí, nos hace mejores personas porque nos estamos relacionando con la fuente de la vida, con la fuente de la sabiduría, con la fuente de todo. Entonces, al estar relacionados, pues eso nos hace a nosotros también relacionarnos, porque vean que el tema, al final de cuentas, antropológico que tenemos aquí, que acuérdense que ese es nuestro curso, antropología, el tema se verifica, por decir así, o se califica en las relaciones humanas. Entonces, entre más permanezcamos o entre más tengamos una relación íntima con Dios, claramente vamos a ser mejores seres humanos, porque esa gracia pues se va a transmitir. De hecho, se supone que la paz, cuando nos la damos en la Eucaristía, no es, cuando en una celebración eucarística, desen el saludo de la paz, no es esto, ¿verdad? Sino que es algo que he recibido, la paz es una gracia y yo la transmito al otro. Por eso es que se transmite al que está al lado derecho, no necesariamente al de la izquierda también, porque el de la izquierda lo ha recibido del otro y del otro, y la idea, el signo que se presenta en la celebración eucarística es que lo que yo he recibido gratuitamente, que es la paz, como un don, como una gracia, por estar en intimidad con el Señor, la transmito al de la derecha, el de la derecha la transmite al de la derecha, y así, o sea, es algo que se comunica, algo que relaciona. Ese es el verdadero sentido, el verdadero gesto.
no es de saludarse con la mano y para atrás y para adelante y salir para todos lados, no, es algo que se va comunicando porque yo lo recibo y lo transmito al otro. Ese es un efecto de la gracia, y ahí en la celebración eucarística, lamentablemente, son signos que muchas veces nosotros necesitamos la catequesis para entender que el signo es mucho más profundo que hacer un gran desorden en la Eucaristía en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos aquí ya tenemos claro de qué se trata. Ahora, ¿cuáles son los tipos de gracia y cómo se define cada uno? Pues eso lo tenemos más adelante en la página, creo que 154 o 55, después de ver a San Agustín, y lo vamos a ir viendo. Entonces, pero en el folleto les hacen una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias antropológicas de la obra de salvación realizada en Cristo a favor de los hombres? Ahí la tienen antes de entrar a la voluntad salvífica universal de Dios. Esa pregunta es sumamente... ¿En qué página? En la 152, vamos en la misma página, la vida de gracia. Al final hace esta pregunta: ¿cuáles son las consecuencias antropológicas de la obra de salvación realizada en Cristo en favor de los hombres? ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos los humanos? Bueno, ya, Mati ya dijo una, somos mejores personas, sí, pero básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, lo fundamental es porque tenemos esa relación íntima con Dios, pero las consecuencias, ¿qué es lo que se ve en nosotros? ¿Qué es lo que nosotros nos damos cuenta que pasa en nosotros? Y obviamente después lo transmitimos a los demás. ¿Cuál es una consecuencia de esa obra que Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué consecuencias puedo ver yo? Fíjense que esto es sumamente importante porque pasa de una mentalidad piadosa, religiosa, que no es que esté mal, pero es a veces un poquito abstracta, a una antropología de la acción, de la práctica, de la relación, de la concientización de qué significa, por qué es que yo soy cristiano, por qué es que yo sigo a Cristo, cuál es la consecuencia, cuál es el impacto que hace su persona en mi vida. Ahí tenemos que pasar de una mentalidad de que es que fue lo que me enseñaron, es la tradición que aprendí, que mi familia muy católica, yo también muy católico, todo eso está muy bien. Pero ahora, digamos, ¿por qué? ¿Cuál es la consecuencia de eso? De ser muy... Betsaida, perdón, No, dime. podría ser que la transmisión del amor que Dios nos está dando, aún sin, digamos, que no lo conociéramos, nos permite a una y la otra, al llegarlo a conocer, para desear llegar al fin de nuestras vidas, encontrarnos con Él. Sí, es una de las consecuencias, tener el deseo de permanecer con Él, no solo en esta vida, sino siempre, eternamente, ¿verdad? Es una de las consecuencias de las gracias. Y por eso también en la celebración eucarística decimos que lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo hacemos por Cristo, con Él y en Él. Y se lo ofrecemos a ti, Dios Padre omnipotente. Entonces, fíjense cómo hay un sentido verdadero de por qué. Pero más adelante en el folleto, en el manual, una de las consecuencias muy importantes de la gracia es que somos justificados. Ese tema hay que entenderlo. Eso lo desarrolla Pablo en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas. Más desarrollado en la carta a los Romanos
que en la carta de los Gálatas, pero ahí está el tema. Y es que resulta que si ustedes oyen la predicación de los profetas, incluso la de Juan el Bautista, ustedes van a descubrir que la predicación es, por ejemplo, de Juan el Bautista, que ya el hacha está puesta y que Dios viene a castigar y a quitar cabezas porque la gente no cambia, porque la gente no se acerca, no cambia básicamente y sigue con sus rebeliones, con sus maneras de ser, alejándose cada vez más de Dios. Entonces, si ustedes se fijan bien, la predicación de Juan el Bautista lleva esa misma referencia de los profetas del Antiguo Testamento, del castigo, de la cólera de Dios, pero ya en la persona de Jesús resulta que lo que va a desarrollar Pablo en la carta a los romanos y en los Gálatas es que no pasó eso, que Dios se encarnó en la persona de Jesús, asumió todo nuestro pecado, sufrió él las consecuencias de ese pecado que fue el saberse abandonado de Dios. Y ahí, como decíamos, pues se da el hecho de ser redimidos, o sea, ser justificados. Fuimos justificados y desde ese momento quedamos como justos porque Él no es una deuda, pues, pero Él asumió todas las consecuencias del pecado, del mal, las asumió. Y al asumirlas, nosotros quedamos justificados. ¿Qué quiere decir eso? Quedamos limpios, quedamos como justos, porque Él tomó ese peso. Por eso Isaías dice, por sus heridas hemos sido sanados. Entonces hay un sentido teológico muy fundamentado en la Biblia que nos hace ver ese proceso de desarrollo que se va dando, ¿verdad? Que esa gracia siempre había existido, pero el lenguaje que se utilizaba en el Antiguo Testamento, en los oráculos de Yahvé, era pues de castigo, de ira, de cólera, de parte de Dios ante la necedad humana. Pero vemos ya en el Nuevo Testamento, ya Jesús, Dios que se encarna en esa persona. Por eso el tema de la encarnación es tan importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Porque es justamente el acto más grande de Dios al asumir la humanidad como una condición y luego pasar todo el proceso digamos, como cuando uno se corta el pelo, la gente dice, pasó la Muni por tu casa. Bueno, digamos que Jesús hizo una cosa así, como que hubiera sido la Muni que pasó por todo el cosmos, recopilando todo el mal, todo el virus, todo el pecado, pero tragándoselo, ¿verdad? Asumiéndolo. Y entonces, pues obviamente a él lo destruyó. Y eso es lo que vemos. En la sesión anterior, cuando hablábamos de el aspecto moral del sufrimiento, decía ese módulo, esa sesión decía, en Getsemaní nosotros vemos el sufrimiento moral y psicológico de Jesús. Sí, es consciente de lo que está haciendo y de las consecuencias que va a vivir o los efectos que va a tener su acto. No es solo por lo que dijo, por lo que enseñó, no, es por el sentido que le dio a eso que dijo, a eso que hizo y que ahora lo está asumiendo. Es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? El sentido que se le da a lo que estamos haciendo. Entonces, en ese caso, lo más importante como consecuencia antropológica, o sea, como consecuencia que tenemos todos los seres humanos, porque es que todos, no es que solo los cristianos o los católicos o los bautizados, no. Toda la humanidad está justificada, ¿ok? Pero eso, como decía Gildita, hay que mantenerlo, ¿verdad? Hay que conservarlo, hay que creerlo en primer lugar.
para poder hacer el esfuerzo de querer conservar esa justificación. Por eso van a encontrar a Pablo que va a decir constantemente, no, pero si ya los hicieron libres, ¿por qué quieren volver a esclavizarse? Por favor, dejen de vivir. Y se acuerdan el domingo pasado, ¿verdad? Ya dejen de estar viviendo como pues atados a los vicios, a los excesos, bueno, porque está diciendo, ya fueron justificados, ya están libres. Entonces, no vuelvan otra vez ustedes mismos a ponerse en la misma condición de la que ya salieron. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos la obra de salvación querida por Dios y realizada en Cristo a favor de todos los hombres, a favor de todos. El problema no es que sea solo para uno o para otros. El problema es que uno lo entiende, primero lo conoce, lo entiende, lo cree y lo cultiva. Y a otro pues no le interesa. Entonces, porque no es relevante, ya sea porque no lo entiende, ya sea porque no lo crea o porque ni siquiera le interesa. Entonces, imagínense que en el segundo numeral de esta sesión habla de la voluntad salvífica universal de Dios. Esa es otra consecuencia, porque al justificarnos se realiza la voluntad de Dios. ¿Qué es? Que todos nos salvemos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces se actualiza, esa es la voluntad. Yo en las clases constantemente la gente dice, pero ¿cómo podemos los seres humanos conocer la voluntad de Dios? Es que eso es imposible. Pues eso es imposible si no nos damos cuenta en el dato revelado, pero en la revelación está. ¿Qué es lo que Dios quiere desde el principio, desde el Génesis? Pues que el ser humano esté con Él, que el ser humano tenga una intimidad, una relación con Él. El problema que vemos desde el principio es que el ser humano no quiere eso y que Dios no se impone, ni tampoco es una obligación, sino que deja la libertad de respuesta del hombre. Le da esa libertad, pero se supone que la libertad es para buscar la verdad y para buscar la verdad con la inteligencia y con la voluntad, el bien, ¿verdad? Pero resulta que el ser humano pues considera otro tipo tiene otras prioridades, por decir así, y en esas prioridades pues ya no está Dios, porque quiere ser Dios en sí mismo. Entonces, y es donde nosotros vemos que esa voluntad de Dios pues tiene una dimensión sobrenatural, porque es lo que vimos en Génesis. Desde el principio ese fue el sentido. Dios crea al hombre, le da todo lo que pueda desear y necesitar, y lo único que el ser humano tiene que entender es que tiene límites, ¿verdad? Pero el ser humano no quiere entender eso, que tiene límites. Quiere pasarse todos los límites y entonces todo eso tiene consecuencias. Y esas consecuencias son las que van desarrollando el mal en la historia, en el universo, en el cosmos, en todos lados. Entonces, hay otra consecuencia aparte de la justificación y aparte de conocer esta voluntad de Dios que habla este mismo numeral 2, la predestinación de Dios. Predestinación. Fíjense que es muy importante captar esto, porque dice, la predestinación de Dios que tiene a Cristo como fundamento. Otra vez, nos remite a la persona de Jesús. Él es el fundamento de la predestinación. ¿A qué estamos predestinados entonces si Cristo es el fundamento? Pues si nosotros vemos que Cristo ha dado la vida todo por nosotros hasta la última gota de agua y de sangre, para que nos salvemos, si eso es lo que vemos, pues entonces el fundamento de la salvación está en Cristo. Y ahí se alcanza en principio
esa salvación para todos los hombres. Entonces, aquí vemos que esa salvación es iniciativa de Dios, es una gracia, iniciativa de Dios y exclusiva de Dios. Nadie se la está pidiendo, ninguna persona. Al contrario, la tienen ahí y la rechazan. Pero el fundamento está en la acción redentora que Cristo asume en relación al sufrimiento, que son las consecuencias del mal y del pecado por cada uno de nosotros. Pero entonces aquí dice que hay que tomar en cuenta y no fijarse en una doble predestinación. Dice, toda esta salvación es para toda la humanidad, para todos, no hay nadie que esté excluido. Esta elección es gracia e iniciativa exclusiva de Dios. Todo eso está ya muy claro. Por tanto, hay que rechazar la doble predestinación. Aquí ya entra. Hay solo una predestinación, pero las personas entienden que hay dos, que solo unos son los elegidos y hay otros que son rechazados. Y entonces se dan cuenta ustedes que si no entendemos bien esto, tampoco vamos a entender bien a Mateo 25, ¿verdad? Donde se separan las ovejas de los corderos, ¿verdad? Entonces, aquí hay una doble predestinación, porque unos están predestinados para el cielo y los otros no. Pero aquí dice que hay que rechazar eso. ¿Cómo lo entenderían ustedes? Solo hay una voluntad de Dios, que todos, todititos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios. Pero luego, ¿qué pasa? Pues El hombre el falla. hombre es libre de aceptarlo o de no. El hombre es libre de aceptarlo o no. Entonces, te das cuenta que si yo no lo acepto porque no me da la gana, porque mi libre albedrío, porque a mí me importa otra cosa, porque yo no creo en esto, ¿por qué después, cuando son las consecuencias, voy a echarle la culpa a Dios? Dios me está castigando, Dios, ¿por qué no puedo asumir que son las consecuencias de mis actos las que están provocando esta situación? ¿Y por qué al final, después de la vida que he llevado, como sea, yo quiero ir a tener una vida eterna con Él? ¿Por qué? Si yo mismo, desde mi libertad, he elegido que no. Entonces, des en cuenta que no hay doble predestinación, hay una sola, pero hay un respeto a la libertad humana y al libre albedrío, que obviamente tendrá sus consecuencias. ¿Es fácil de entender o no? Sí. ¿O no tan fácil? No tan fácil. Más o menos. Más o menos. Bueno, lo que pasa es que el fundamento es fijarnos no tanto en el tema abstracto de la cruz, del sufrimiento de Cristo, sino que hay que darle otra vez la clase anterior, el sentido que Jesús le da, sustituyendo todo su dolor, sustituyendo, es decir, está haciéndolo por el otro, lo está haciendo por mí, por todas mis faltas. Pero eso no significa que yo me columpie y diga, pues ya lo hizo, pues entonces ahora yo hago lo que sea, pues es misericordioso, así es, igual quiere que me salve, igual. Se puede, no se puede, porque hay una libre actuación, un libre albedrío. Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias, aunque Dios no lo quiera, porque no son, no, Dios no es arbitrario. Ha creado y ha dado la libertad al hombre para hacer el bien. Esa es la voluntad de Dios. Te doy la libertad para que hagas el bien. Ahora, si tú decides hacer el mal, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pero todo el mundo vive diciendo eso. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Pero es que no, se fijan, yo quiero que razonen, que se den cuenta que no es que Dios permita el mal. Dios dio la libertad y con eso dio el poder al hombre, al ser humano, que actúe a su antojo, aún rechazándolo. Eso es consecuencia
de la libertad, pero ese es un don, ese es un regalo. No es algo que si lo usamos mal, Él nos va a castigar. No necesita castigarnos y va a tener la propia consecuencia, el mal que hagamos. Entonces se trata de entender, pero de entender con la mente para poder argumentar, para poder darnos cuenta lo precioso de lo que creemos, que no tenemos que vivir profundamente angustiados que si nos morimos, ¿a dónde nos vamos a ir o qué va a pasar? No, es decir, nosotros siempre estamos en esta condición humana y ya sabemos que en la condición humana somos ambivalentes. Hacemos un poco de las cosas buenas y al rato hacemos algo tan mal que destruimos lo bueno. En fin, así somos. Y así fuimos creados. Y así es como realmente, no es que nosotros digamos, como dice hoy la gente, ay, es que como somos humanos, así somos. Sí, somos humanos y así somos, pero estamos llamados a desarrollar esa humanidad. Y otra vez, el modelo y el fundamento es Cristo. Él es el modelo, Él es el fundamento. Y con su seguimiento Él no exime de que nosotros no vamos a sufrir o no nos va a pasar enfermedad. Eso no es lo que ofrece. Eso no es lo que ofrece. Es que cada vez que tengamos cualquier tipo de sufrimiento, de dolor, de padecimiento, así como Él le dio el sentido, nosotros le demos también ese sentido y que tenemos la gracia suficiente para hacerlo, porque esa gracia Él la ganó, por decir así, para nosotros. Entonces, no se puede hablar de predestinación doble, que unos son los elegidos y otro no. Por ejemplo, en el caso de la Escritura, que María es elegida desde siempre predestinada y el pobre Judas también fue elegido, pero para la otra cosa. No, no puede ser así. Entonces, ahí no estamos entendiendo la libertad. Y ese es uno de los problemas marianos, que ponemos tanto en María, tantos dones, pero no es que ella los tuvo así. Hay que leer el Magnificat. Y en el Magnificat ella alaba a Dios porque ha visto la pequeñez de su esclava y ha hecho obras grandes en ella. Pero eso significa que ella en su libre albedrío aceptó esa relación, no la rechazó. Y entonces tenemos a Judas que también fue elegido para la salvación, tuvo el libre albedrío, pero pues tuvo otro enfoque, otra decisión y fue diferente. ¿Sí captan ustedes eso? Eso es importante que lo captemos, pero así, razonadamente. ¿Qué dice? ¿Está claro o no está tan claro? No, Sí. ahora con esa explicación, muy bien, muy entendible. Está muy entendible ahora. Muy bien. Sí. Entonces, des en cuenta que la primacía de la gracia en la salvación del hombre es la justificación del pecador. Eso lo tienen en la página 153. Pero ya se dan cuenta que nada pasa en automático, nada pasa como en forma mágica. No, no pasa así. Todo lleva un proceso y es un proceso de sentido común, si ustedes se dan cuenta. No es tan abstracto ni es tan mágico, sino es muy, muy concreto, pero el fundamento está en la persona de Jesús. Por eso él es el atractivo, Él es la referencia. No hay otra referencia. María es lo que es por Jesús, no por ella. Y así todo, porque nosotros debemos centrar, porque es la acción más grande de Dios encarnarse en la persona de Jesús. Y entonces aquí vemos una de las consecuencias, es la justificación. ¿Y qué es lo que hace la justificación con nosotros?
pues nos hace filios, o sea, nos hace hijos de Dios. O sea, eso está en el Evangelio de Juan en el prólogo, que al final dice, ¿verdad? Que puso una carpa entre los suyos, o sea, puso su casa entre los suyos. Es una manera de decir se encarnó. ¿Se acuerdan cuando empieza? En el principio existía la palabra estaba en Dios, la palabra era Dios. Bueno, y después habla de Juan el Bautista. Después dice, vino a nosotros, puso una casa entre nosotros, pero los suyos no lo recibieron. O sea, su pueblo no lo recibió. Pero al que lo recibió, al que entendió todo esto, le dio el poder de ser llamado hijo de Dios. Eso es, y eso está aquí, la filiación divina. No se puede realizar más que en cuanto Dios nos perdona. ¿Y cómo sabemos que Dios nos perdona? Pues lo sabemos porque ya Jesús nos justificó y al justificarnos ya nos perdonó. Y entonces, ¿cuándo nos perdona? Cuando nos justifica. Y esa ya es una acción que ha hecho Cristo por nosotros. Y si leemos Hebreos, nos vamos a dar cuenta que la ascensión, que la resurrección y la ascensión no es otra cosa que el retorno de Jesús al Padre, y dice todavía ese texto, para interceder por nosotros eternamente, eternamente. O sea, cuando nosotros estamos todos angustiados, que a quién le pedimos, que intercedan, que intercedan. O sea, tenemos a un intercesor y mediador nuestro eterno, que ha sufrido todas las consecuencias del mal o del pecado únicamente por amor para justificarnos y redimirnos. Y entonces ahí es donde entra la liberación. La justificación libera al hombre del pecado, que contradice al amor de Dios y purifica su corazón. Eso lo tienen en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1990, para que ustedes se den cuenta. Al saber qué le pasó a Gildita, se salió, fíjate, Mati. Solo nosotros quedamos, así vi. Solo tú, pero a saber qué le pasó porque estaba muy bien ahí. Bueno, entonces, habiendo llegado ahí, pues ya ¿cómo nos quedó eso? ¿Claro, Mati? ¿Nos quedó claro o no tan claro? Sí, sí, la verdad que sí. A mí me queda bastante claro. Lo único que siempre he tenido la duda, ¿qué pasa con todos los seres humanos que no conocen de eso? Ellos también tienen la misma libertad que nosotros para ser buenos o malos. Y si son malos, Pues no escogieron tal vez serlo, porque nadie les dijo que no lo fueran, o tendrán sus propios, no sé, su propia forma de escoger, no sé. Pues mira, en esta época que todo está secularizado, quiere decir pues que ya no es, pues que ya las personas perciben que no necesitan de Dios, que basta con su propia autosuficiencia, que más adelante incluso aquí se presenta como el pelagianismo que hemos hablado tantas veces, que fue una herejía, que continúa, que el Papa Francisco dice que es muy actual, igual que el gnosticismo. Pues son temas donde la persona le da primacía o le da mucha fuerza a su inteligencia y a sus capacidades humanas. Y no es que no las tenga, porque realmente Dios se las ha dado. El punto es reconocer que han sido recibidas y que son prestadas y que tienen un límite, porque pues ya ves, por muy inteligente que sea una persona y muy capaz que sea, muy autosuficiente, muy todo lo que quieras, pues resulta que conforme uno va avanzando en la edad, se va dando cuenta que los límites van siendo más grandes que la inteligencia o que las capacidades humanas. Entonces, pero eso es obvio, es sentido común y darse cuenta que se acaba, pues, pero parece que al ser humano hoy o siempre no le ha importado tanto eso, como que da por hecho de que
son cosas muy del ser humano, o sea, la inteligencia, el intelecto y tantas cosas como que considera que son cosas que logra por sus propios medios y capacidades. Sin embargo, pues lo que vemos aquí es que lo hemos recibido y se supone que si somos conscientes que lo tenemos, pues debemos agradecerlas y esa pues es un don más para, para alabar y agradecer a Dios por lo que se nos ha dado, ¿verdad? Y no es que a otros no se les dé, porque lo que pasa es de que cuando nosotros hacemos comparaciones, por ejemplo, y vemos que en el sufrimiento humano entran muchas consecuencias, lo veíamos anteriormente. El dolor y el sufrimiento humano tiene muchas consecuencias que también hoy son biológicas, o sea, genéticas, como les hablaba hace un rato del SIDA, por ejemplo. Ajá. Qué culpa tiene un niño de nacer con SIDA si él no hizo nada? ¿Entiende? Pero si usted se fija en eso, se van a dar cuenta de que el origen es el mismo, el mal, pues. Entonces, Pero ya, yo lo que me refería, mira, ¿no? Porque de este lado occidente, digamos, hablando de toda esta gente que ya no cree en Dios, que tiene sus propias ideas por lo que sea, pero las personas que realmente no conocen como nosotros, porque no tienen acceso. ¿sí? Tal vez los de la Patagonia, yo no sé, de repente ellos conocen más que nosotros, pero no sé, siempre he Bueno, estado con esa duda. pero eso se trabajó en el Concilio Vaticano II. Hay una declaración apostólica que se llama Nostra Aetate, y es nuestra época, y habla justamente de eso. Habla de personas que realmente no tienen ni siquiera el acceso de conocer y tienen su propia Forma de pensar. su naturaleza le da su propio sentido. Entonces, estas personas, por eso es la misión tiene esa finalidad de llevar a Cristo a todos estos lugares, ¿verdad? Por eso dice, no tiene el sentido de tener un montón de gente, no, es al contrario. Por eso el Papa Francisco habla de iglesia en salida. Esto que sabemos lo debemos comunicar, lo debemos llevar a distintos lugares, a distintas personas, para que conozcan el sentido de la fe, para que cambien sus vidas. Es un trabajo, es el trabajo de la evangelización, es el trabajo de llevarlo por todos lados, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Es eso, porque realmente, pues hay accesos en las ciudades, pero gente que no le importa. Pero por otro lado, hay desconocimiento absoluto. Esta declaración también habla del diálogo interreligioso, porque también las otras religiones, hoy eso es muy penoso, por el tema del respeto, ¿verdad? Que tú tienes que respetar en la creencia del otro, entonces mejor ni hablas de tu fe porque vas a ofender al otro porque tiene otra fe. Pues lo que pasa es de que hay que saber utilizar las palabras y todo, pero hay que llevar el mensaje. Entonces, no es fácil, sobre todo por eso que te digo, es más fácil tal vez que vayas a la Patagonia y presentes el mensaje de Jesús y te lo aceptan fácilmente, que se lo presentes aquí a alguien que ya tiene otras ideas y te lo rechaza más fácilmente. Entonces, todo eso no es tan sencillo, pero nosotros lo podemos ver ahora en el otro numeral, que forma parte de todos los efectos que va produciendo la gracia, y tenemos al Nuevo Testamento y tenemos los concilios. Y los concilios pues van a ir desarrollando es lo que va a ser la tradición de la iglesia, ¿verdad? San Agustín, los peligros que tienen, las herejías, todo eso nos va a tocar en la otra semana, el Nuevo Testamento
y los concilios desde Trento hasta donde estamos nosotros, y la tradición de la iglesia con San Agustín, Santo Tomás, como lo hemos visto también en los otros, en los otros módulos. Es lo mismo, pero desde otra perspectiva. Así es que yo les dejo porque ya va a entrar las otras. La clase. Gracias. Betsy. Ahora tú quédate, Mati, porque... Yo me quedo, por supuesto. Qué gusto de verte. Aunque sea a través. Es que fíjate Gracias, que Betsaida. no podía entrar Gracias, porque Gildita. entré, pero no tenía sonido. Y cómo me costó, al fin ya entendí cómo ponerle sonido. Pero Bueno. bueno, quise entrar en la computadora, pero no pude